Vamos a pasar ahora al componente de vacunación. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos la actualización precisamente del avance diario de las dosis aplicadas dentro de la Estrategia Nacional de Vacunación. Si ustedes recuerdan, el día de ayer el subsecretario hacía resaltar el día que precisamente se había rompido el propio récord nacional, se había superado las 780,000, prácticamente 770,000 dosis. Vean ustedes cómo las dosis al día de ayer se colocan muy cerca de ese nuevo récord, y en todo caso sería el segundo día que en toda la Estrategia Nacional de Vacunación se han aplicado más dosis, es decir, los dos últimos días han sido los días que más dosis se han aplicado. ¿Cuál es el corte de ayer? 763,667. Y esto responde obviamente a estas modificaciones que se han realizado en últimas semanas precisamente para beneficiar la estrategia, la logística sobre todo, la cantidad de células de vacunación, el reforzamiento con más, no solamente puestos, sino sobre todo dentro de los puestos, unidades vacunadoras, y siempre sumando la experiencia y las mejores prácticas que hasta el momento se han visto a nivel nacional en los diferentes puntos de vacunación, en donde se han tenido los mejores resultados porque se ha llevado a cabo una logística precisa. Pues entonces esta se empieza obviamente a exportar a otras entidades, se empieza a aplicar en otras entidades, y esto genera que puedan realizarse y llevarse a cabo estos incrementos. Y como vemos, pues una tendencia obviamente ascendente de la cantidad de dosis que día con día se pueden ir aplicando, y por lo tanto que refleja el avance de la estrategia nacional. Si vemos la siguiente diapositiva, estamos justo viendo la velocidad con que la curva de dosis acumuladas a nivel nacional continúa manteniéndose. Esta velocidad, esta diagonal de incremento que para el día de hoy actualiza en función del corte del día de ayer 28,506,527 dosis de vacuna hasta el momento aplicadas. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo estas más de 28 millones de dosis aplicadas, cuando entonces ya las concentramos en número de personas, son 20,082,038 personas las que han recibido hasta este momento al menos una dosis de vacunación. Y cuando contemplamos a las personas que en este momento pueden recibir la vacuna o pudieran recibir la vacuna, estamos hablando de los mayores de 18 años, pues el día de hoy se incrementa la cobertura a este 22%. Apenas iniciando la semana teníamos 20%, y que en una semana pudiéramos tener un incremento de 2 puntos porcentuales para la cantidad de población que hay que vacunar, precisamente por estos días importantes que se ha tenido de cantidad de dosis, pues es un avance obviamente que hay que también hacer notar. ¿Cuántas de estas más de 20 millones de personas tendrían ya un esquema completo de vacunación, por decir las 2 dosis para efectos de las 4 vacunas que así lo requieren, o al menos una dosis de CanSino? El 60%, más de 12,071,000 tienen ya un esquema completo, y bueno, el otro 40% pues obviamente está en esta fase de espera, que tiene que ver o está directamente relacionada con la temporalidad que cada fabricante define para su vacuna. Recordemos que cada vacuna es diferente y tiene una temporalidad diferente de cuándo se debe aplicar la segunda dosis. En la medida que esta ventana de aplicación de segunda dosis se abre, pues entonces inmediatamente lo que ya estaba programado para estos grupos está distribuido y empieza nuevamente la estrategia de aplicación. Entonces esperamos obviamente que este 40% muy pronto también empieza a recibir la segunda dosis, aunque dado que seguirán avanzando las primeras dosis, pues básicamente siempre estaremos teniendo una diferencial de este tipo, pero lo que estaremos viendo es obviamente que se incremente el número de personas con esquemas completos. Ahora, 20 millones, este 22% de la población, aún cuando un 40% tiene apenas una dosis que se le ha aplicado, recordemos que una dosis empieza ya a generar una respuesta inmunológica, y cuando hablamos de que las vacunas tienen una eficacia cercana al 100% para efecto de evitar la enfermedad grave, pues bueno, desde la primera dosis obviamente estamos ya esperando
una protección, no es todavía la protección, digamos, total o la eficacia total que cada vacuna en su momento ofrece o ha evidenciado a través de sus ensayos, pero ya con una dosis, pues obviamente estamos empezando ya a tener población con cierto grado de protección, y eso es bueno. Y en todo caso, para todas las personas que hasta el momento han recibido su vacuna, inclusive para aquellas que tienen esquema completo, las recomendaciones de las medidas preventivas y la protección personal continúan, ¿sí? Continúan en función de que, recordemos, el objetivo de la vacuna es sí evitar la aparición de signos y síntomas cuando una persona se contagia, sobre todo evitar la presencia de enfermedad grave, pero no necesariamente, o al menos todavía no se cuenta con la evidencia científica de que la persona vacunada ya no tenga la capacidad de contagiar. Si no desarrolla signos y síntomas, obviamente ese riesgo va a ser menor para las personas vacunadas. Sin embargo, el contacto estrecho que todavía pudieran tener con sus familiares o con sus personas, con las personas con las que tienen más cercanía y sobre todo contacto físico al interior de sus domicilios, pues todavía pudiera producir obviamente un contagio. Por eso es importante, y la recomendación para México ha sido, más allá de que usted esté vacunado, hay que continuar implementando las medidas de prevención. En la medida que se siga o se vaya teniendo más información, sobre todo que provenga del ámbito del estudio y las recomendaciones científicas, pues bueno, inmediatamente se emitirán nuevos lineamientos. Pero la vacunación continúa y obviamente esto es bueno para el país y para cada una de las personas que vivimos aquí en México. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos los arribos de vacuna. Hoy, más allá de la cantidad de dosis aplicadas, que en los últimos días han sido los días más altos desde que inició la estrategia, hoy también fue un buen día para el tema de abasto de las vacunas, para el arribo de las vacunas, porque hoy recibimos 2 embarques importantes con cantidades de dosis importantes. El primero de ellos se llevó temprano por la mañana y fue el arribo de la vacuna Pfizer-BioNTech, en este caso 585,000 dosis, que obviamente vienen a complementar y estar listas para las necesidades de segundas o primeras dosis en función de cómo se encuentre la distribución. Y si vemos la segunda diapositiva, llegó también en el transcurso de la tarde el arribo de la vacuna AstraZeneca. Esta proviene de la plataforma COVAX, que en su momento implementó la Organización Mundial de la Salud. Y vean ustedes, se recibieron 2.301.600 dosis de esta vacuna. Un arribo obviamente importante y que va a permitir, dado que recordemos la vacuna AstraZeneca es la que tiene la temporalidad para una segunda dosis de mayor, digamos, casi similar con la Sputnik, puede alcanzar prácticamente hasta 12 semanas inclusive de temporalidad, pues entonces esto permite que las dosis que van arribando sean dirigidas y se puedan implementar a primeras dosis. Entonces cuando hablamos de primeras dosis, pues obviamente hablamos de poder avanzar cada vez más y rápidamente con vacunar más y más personas dentro de los grupos poblacionales y de los grupos de edad que en su momento se han activado. Y si vemos la siguiente diapositiva, obviamente sumamos estas 2 embarques que llegaron el día de hoy para efectos de la totalidad de las vacunas. 37.765.275 son las dosis entonces recibidas desde el 23 de diciembre del año pasado que iniciaron el arribo de las vacunas, y pueden ustedes también identificar la actualización para cada uno de los 5 tipos de vacunas que se tienen en México. Siempre reforzamos la comunicación a la población, que el beneficio de tener 5 vacunas diferentes, en este caso diferentes fábricas o inclusive de diferentes tipos de acción, es lo que ha permitido también a la estrategia nacional mejorar e implementar logísticas adecuadas para cada una de las regiones del país, tanto zonas urbanas como zonas rurales, tanto en su momento como áreas obviamente apartadas o áreas en las que es mucho más fácil llegar con la distribución, en donde se cuenta con mejores capacidades de ultracongelación o de congelación, o en donde no se tiene, pues solamente la refrigeración es suficiente para algunas de las vacunas, y esto pues obviamente también ha contribuido a que la vacuna pueda llegar rápidamente y cubrir
muchos o gran mayoría de los puntos y las regiones en el país.